esta visión en torno a la técnica despreciada en nuestro país, a la ciencia de alguna manera puesta de lado sobre las decisiones políticas en torno a la pandemia, Carlos? En efecto, Luis, lo que es muy triste para nuestro caso es que la estrategia del gobierno falló. Y falló pues porque nos prometieron y bueno. Te escuchamos, tuvo ahí por ahí un ruido raro, pero adelante, Carlos, perdón. Gracias. Falló porque prometieron una cosa y salió otra. Todos recordamos al subsecretario López-Gatell diciéndonos que 7, 8, 9 de mayo íbamos a llegar al pico de la pandemia y que en total íbamos a tener 6,000 muertos. Y sin embargo, pues vamos por más de 35,000 muertos y todavía no queda claro el pico de la pandemia. Y por el otro lado vemos países que domaron muy bien y muy pronto a la pandemia. ¿Y qué hicieron, Luis? Pues aplicaron pues principios básicos de política pública, entendieron de qué se trataba el virus, fueron cambiando en la medida que la estrategia primera no les funcionaba y acabaron domando la pandemia. Un caso extremo de domación pronta y rápida fue Grecia, donde su primer ministro, un tecnócrata, dijo: pues mira, con este virus es evidente que hay que confinarnos, pues entonces hagámoslo pronto y profundo, y llevan menos de 200 muertos, no al día, en total, en toda la pandemia. Pero incluso países mucho más pobres como México, tal es el caso de Ruanda, este país centroafricano, que tiene autorización a entrar a Estados Unidos sus ciudadanos o quienes residen en Ruanda, porque pues que también domaron la pandemia. ¿Qué pasó en México? Como en muchos otros países donde gobierna alguien que no cree en la ciencia, Trump, Estados Unidos, Bolsonaro, Brasil, se la pasaron dando de tumbos, es un catarrito, nunca se hizo una recomendación a tiempo del uso de cubrebocas, mucho menos en el caso nuestro, veríamos al presidente en sus giras con cubrebocas, y el resultado neto es que estamos desconfinándonos, no queda claro cuándo, porque los semáforos tienen todos los problemas que tú has reportado, pero el día que nos desconfinemos, o ya nos empezamos a desconfinar, con muchos más virus, con mucho más contagiados en la calle de lo que había que cuando nos confinamos. Lo que es una tragedia, Luis, es que estamos asesinando la economía y no logramos destruir al virus. Cuando otros países sí pagaron el costo económico, pero hoy en la calle casi no hay virus y tienen los mecanismos para rastrear a los enfermos y poder tener una vida casi normal y con foco en los lugares donde hay contagios. Desde el principio se dijo, entre más tardes en aplicar una medida y apliques medidas certeras que tienen que ver con confinamiento, con cerrar tu economía, pues entre más pronto lo hagas, mejor y más barato te va a salir. El caso de Grecia es importante, como lo mencionas en tu artículo, porque pues no estamos hablando de un país millonario, no estamos hablando de un país que pueda darse muchos lujos económicos, depende 100% de su turismo y bueno, pues basado en ello decidió cerrar. De ahí que me llama mucho la atención porque se utiliza ahora, Carlos Elizondo, con mucha ligereza el término de los tecnócratas, de lo neoliberal, se desprecia, se hace un sinónimo de algo peyorativo, de algo negativo, cuando pues no es otra cosa más que aplicar la ciencia y el sentido común, hombre. Así es, Luis. En efecto, Grecia es un país que no solo pues, es un poco más rico que México, pero venía de una crisis fiscal brutal, de una crisis económica brutal, tenía, como bien dices, una dependencia respecto al turismo muy superior a la nuestra, pero el primer ministro dijo: si dependemos del turismo y hay enfermos, pues no va a venir nadie, entonces mejor quitemos al virus de la calle, entonces podremos reabrir. Hoy México está en la horrenda situación de que si cerró el turismo, si se murió la vida turística, pero quién sabe si el turista vaya a regresar a un país donde hoy, esto es terrible, Luis, estamos en el top 3 de los muertos por millón de habitantes, este indicador que le gusta tanto al presidente. Si tú ves en la última semana un promedio de quiénes son los países con más muertos por millón de habitantes, ahí estamos parejitos: Chile, Brasil y México. Chile viene en franca bajada, Brasil viene un poco más
de caída y nosotros pues a veces parece que bajamos y luego regresan los malos datos. Es decir, estamos en una situación horrenda porque la presión para volvernos a confinar es muy grande. Ya vimos lo que está pasando en California, donde también lo hicieron mal. En Estados Unidos es un país que no hizo bien las cosas, no es el modelo a seguir, no es la única forma de hacer las cosas, al contrario, hoy es una de las peores formas de haber enfrentado la pandemia. California está pues nuevamente en un proceso de confinamiento porque se les está saliendo nuevamente de control el virus y me temo que eso nos va a pasar. La diferencia hasta ahora en Estados Unidos es que está muriendo menos gente que en la oleada horrenda de Nueva York. Aparecería porque ya aprendieron a manejar mejor el virus hospitalariamente, porque los hospitales ya, en algunos lugares están empezando a saturar, pero han tenido margen de maniobra. En México el otro tema que es terrorífico es la letalidad, es decir, cuando un mexicano cae enfermo y termina en un hospital, la probabilidad que muera es altísima. ¿Por qué? Pues porque aunque compraron ventiladores, se volvió toda esta mantra que lo que hay que tener es ventiladores, pero si el ventilador no está debidamente operado, si los protocolos de admisión no son razonables y entra la gente en el momento que debe entrar y no cuando ya es muy tarde, y si en el camino de más, que es una tragedia, ayer vimos muchos quizá leímos este artículo de Alejandro Ope terrible, de su cuñado que tuvo aparentemente un infarto y no pudo llegar a un hospital porque los COVID son para COVID y los no COVID te piden pruebas de COVID. Es decir, no solo está muriendo mucha gente por COVID, sino que mucha gente está sufriendo, muriendo por otras enfermedades porque el sistema hospitalario ha sido absolutamente desbordado. Hay un numerito ahí que presentan todos los días muy mono de qué porcentaje de camas están ocupadas, pero eso no está reflejando bien la terrible situación que el propio López-Gatell nos ha dicho, que seguramente el número de muertos por COVID es 2 o 3 veces más de los que hemos reportado. En el colmo de un desprecio a la ciencia, me llama la atención lo que dice Hugo López-Gatell, señalando que, bueno, pues si alguien tiene síntomas, guárdese, cuídese mucho, no se preocupe, nada más 2 de cada 10 tienen una afectación, pero de pruebas no se habla, o sea, nadie dice vaya o se podrá hacer alguna prueba, de pruebas no se habla porque, insisto, en este desprecio a la técnica, a los datos, al expertise, al estudio, a la academia de alguna manera, y haces una comparación que me parece sumamente puntual y de destacar. Yo quisiera que nos abundaras un poco más, Carlos Elizondo Meyer, sobre Lázaro Cárdenas. En algún momento este hombre que admira tanto el presidente López Obrador, pues fue un hombre de técnica, fue de alguna u otra manera también tecnócrata, también apegado a los datos, a la ciencia y al conocimiento, no a el instinto y a la víscera nada más. En efecto, Luis, el subsecretario, que es un muy buen epidemiólogo, es un buen científico, pero yo creo que la lógica política ha tenido, digamos, prevalencia sobre la lógica científica. Trabajar para el presidente López Obrador aparentemente no es fácil, porque le gusta una respuesta, entonces hay que darle esa respuesta. Hay que celebrar, sin embargo, y se me permite un paréntesis, Luis, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues una mujer que viene de la academia, con dificultades, porque políticamente no es fácil desmarcarse del presidente, está tratando de poner la ciencia al servicio de la pandemia, empezando justo un tema que decías tú que es muy importante, cuándo hay que quedarse en casa y cuándo no. Pues sí, si te da leve, pues hay que quedarte en casa, pero una particularidad de esta enfermedad es que tú te puedes sentir razonablemente bien y estás empezando a oxigenar muy mal por los problemas en el pulmón, pero la Ciudad de México está repartiendo este oxímetro para que puedas verificar el nivel de oxigenación de tu sangre, y si baja de tanto, pues a correr al hospital, pero aunque no tienes todavía signos de que te estás ahogando, pues muy pronto los vas a tener y hay que llegar antes de esos signos. Entonces hay unos esfuerzos en la Ciudad de México, en otras entidades, para tratar de imponer una lógica pues más técnica, más basada en las mejores prácticas,
pero ciertamente en la Ciudad de México pues vamos adelante del gobierno federal, y el presidente López Obrador, en efecto, que es un gran admirador del presidente Lázaro Cárdenas, que no diría yo que es un tecnócrata, pero sí fue un hombre que creía en la técnica, que pues si bien entendía mejor que muchos lo que era la política, pues trató siempre de gobernar con base en la evidencia científica. Tuvo un secretario de Hacienda espléndido, a quien le hacía caso, y el lema que uso como ejemplo de esto al final de mi artículo es frase con la que se distingue el Politécnico. El lema del Politécnico es: la técnica al servicio de la patria. Si hubiéramos puesto la técnica al servicio de la patria, Luis, hoy tendríamos pues una economía menos dañada y sobre todo sin el riesgo de un segundo confinamiento, y tendríamos menos muertos. Esta idea de que el problema es que hay muchos pobres, entonces no todo el mundo se puede confinar, pues hay decenas de estrategias para apoyar a los más pobres, para tener un ingreso universal, temporal, para apoyar a quien pues, no puede confinarse con la misma facilidad que nos podemos confinar quienes tenemos la posibilidad de trabajar como estamos haciendo ahorita remotamente. Muchas tareas no se prestan, es imposible construir un edificio remotamente, tienes que estar cargando el ladrillo, digamos. Claro. Entonces, pues hay muchas estrategias que han seguido muchos países para poder pues hacer el confinamiento más eficaz. Entonces aprovechar esa parada de la economía para pues que realmente el virus salga lo mejor que se pueda del país. E incluso el confinamiento, Luis, lo hicimos de una forma muy extraña. ¿Por qué? Hasta donde tengo detectado, solo 2 países cerraron la industria cervecera. ¿Por qué la industria cervecera puede operar? Porque es una forma de producción donde no hay tanta cercanía entre la gente, aunque la cerveza no es esencial en el sentido de una medicina, pues es parte muy importante de la vida de muchos. No haber tenido cerveza disponible no solo tuvo una afectación a un sector que genera impuestos, exporta cerveza, etcétera, sino llevó a venta de alcohol adulterado, etcétera, con más muertos todavía. Entonces, el propio confinamiento no se hizo viendo las mejores prácticas y entendiendo muy bien pues qué se puede hacer y qué no. Las cerveceras estaban cerradas, pero la construcción de una refinería estaba abierta, cuando ningún país del mundo hubiera continuado una obra de tan largo plazo como es una refinería y cancelado la posibilidad de hacer un bien que genera producir un bien que la sociedad demanda y que al no tenerla pues, se generaron otro tipo de presiones. Carlos Elizondo Mayer Serra, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana. Si nos permites, ahí posteamos un link a este artículo, El engaño en Reforma, y te leemos como siempre, querido Carlos. Gracias. Al contrario, es una gran oportunidad y por supuesto estoy a tus órdenes para cuando juzgues conveniente. Gracias. Es Carlos Elizondo Mayer Serra.